Shalom, Shalom, Javerín y Javerot, Ajín y Ajayot, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Le agradezco al Boreolán primeramente por la vida suya. Le agradezco a usted por el apoyo que da a las diferentes plataformas, en YouTube como Yohanan Gutiérrez, en iBus como La Responsabilidad Humana, en Spotify como Los Fundamentos de la Torá. Amén. Sean bienvenidos a los Fundamentos de la Torá una vez más. Gracias por llevarme hasta sus oídos. Gracias por llevarme hasta sus casitas. Estamos en la Parashá Kitabó, Misajín. Esta Parashá está en Devarim, Deuteronomio capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 29, verso 9. Amén. La Jactará para esta Parashá tenemos Yesayahu, Isaías capítulo 60, verso 1 al 22. También lecturas sugeridas en el Brit Hadashah para la Parashá Kitabó tenemos Matatiyahu, Mateo 13, verso 1 al 23. Tenemos a Lucas capítulo 21, verso 1 al 4. Tenemos Hechos de los Talmidín, capítulo 28, verso 17 hasta el 31. Tenemos Romilla, Romanos capítulo 11, verso 1 al 16. Amén. Kitabó, Misajín, significa cuando llegues, cuando llegues. Misajín, en esta parashá, vamos a estar hablando cómo después de entrar a la tierra prometida se deberán tomar las primicias de los frutos y llevarlas al lugar escogido por el Boreolán. Entonces dirá delante del Boreolán, como nuestro pueblo comenzó con un hombre, y el Todopoderoso lo multiplicó, pero tuvo sufrimientos en Misraín, pero asimismo fue sacado de allí con mano poderosa. Después de diezmar el tercer año, se deberá dar también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El Todopoderoso pide a Israel que cuide de guardar sus misbó, sus mandamientos, para que el pueblo sea exaltado. Después de pasar el Jardín, se levantarán piedras que serán revocadas con cal, sobre los cuales se deberá escribir la Torá. Serán puestas en el monte Ibal y se ofrecerá holocausto para hacer ofrendas de shalom. Una vez más se insta al pueblo a cumplir los estatutos de Adonai. Las tribus serán divididas en los montes Gerizim e Ibal, para que sean pronunciadas maldiciones y bendiciones. Los levitas pronunciarán las maldiciones y las tribus del monte Ibal, y el pueblo deberá responder amén a cada una de esas palabras. Si el pueblo obedece fielmente los mismos de Yuhei Bajei, vendrán abundantes bendiciones sobre Israel, sobre usted y sobre mí. Pero si hay desobediencia, el pueblo de Israel recibirá maldiciones. Así que ya sabe que está recibiendo bendiciones o maldiciones. Es por la falta de la obediencia a los mismos de Yud-Heh-Vav-Kei. Entre ellas también es el tener que servir a sus enemigos. Todas las plagas aumentarán y el pueblo no tendrá reposo. Además, el pueblo será esparcido entre las naciones, como estamos usted y yo. Moshe le dice a Israel como Adonai hizo grandes cosas por su pueblo, pero hasta ahora no ha dado el entendimiento. Él ha conducido a su pueblo y los vestidos no se han gastado, así como tampoco su calzado. No se ha comido pan ni bebido sidra, para que todos sepan quién es el Boré Olam.
Los gigantes fueron vencidos y esa tierra fue dada a las tribus de Gad, Rubén y media tribu de Manasés. Se deberán guardar los mismos para ser prosperados en todo. Amén. Así que de todo esto vamos a estar hablando verso por verso, misajín. Vamos a dar lectura a la apertura de la Torá. Rabanán, Barejú Yahweh Jameborá, Baruch Adonai Jameborá Leolam Baed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Bano Mikol Lamin, Benatán Lanue Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah, Beshen Yeshua HaMashiach Binru. Amén. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es Yuhei Bajei, quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch eres tú, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch eres tú, Hashem, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Misajín, bienvenidos. Agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Recuerde que si usted dice en su cabecita, no, yo tengo muy buena memoria, pues no es así, no es así, porque aunque esté muy joven o que tenga muy buena memoria, no es así, porque de lo contrario, el Boreolam nos hubiera dictado todo en, en todos los mandamientos oralmente y estarían guardados en nuestra mente. Pero Él dio unas tablas de piedra escritas con su dedo, así que toca, misajín, toca dar lectura y apuntar, porque Él nos mostró el camino de escribir. Amén. Así que no tengamos esa jactancia de que usted o yo tiene buena memoria, no. Todo se gasta y algunos tienen mejor memoria que otros, pero de todas maneras así se nos olvida. Así que vaya apuntando lo que usted le interese, todas las dudas, para que después pregunte a un servidor, a otros morino, a otros ronin. Amén. Vamos a comenzar en el capítulo 26, verso 1 y verso 2. Pero primero, una elevación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidutav betzivanu, laakso bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito es usted, Abba, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y sucederá que cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohai te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás los primeros de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Hashem tu Elohai escoja para establecer su nombre. Aquí, misajín, esta ofrenda también es mencionada en Shemó, capítulo 23, verso 19, hasta el capítulo 34, verso 26, que dice de esta manera: traerás lo primero, que es Reshit, de las primicias, Bikurim, de tu tierra a la casa de Hashem tu Elohai. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es Reshit y aparece en todos los tres textos. La palabra bikurín, primicias, no aparece en el texto de Devarim, solo Reshit, lo primero. Aún así, misajín, esta ofrenda es llamada bikurín. Según la Mishnah, misajín, la ofrenda de bikurín solo se da del fruto de la tierra de Israel. Y específicamente, misajín, a las 7 especies mencionadas en Devarim 8:8, así como miel. No se da la miel de abejas, sino de dátiles. No se entrega una ofrenda de bicurín de otras especies. El propósito de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian,
es mostrarle al Boreolán que Él es el primero en nuestras vidas, Misajín. Él tiene que ser el Reshi en todo lo que emprendan nuestras manos. Mire, Misajín, cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados con un hilito. Cuando habían madurado, fueron llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot. En el tiempo del templo, solían ir familias enteras junto con otras personas de la misma ciudad, de la misma parentela. Iban caminando con sus canastas cargadas de las 7 especies detrás de un toro cuyos cuernos fueron cubiertos de oro y con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. El toro fue sacrificado como ofrenda de Shalom al acercarse a Jerusalén. La gente salía a recibirlos con gritos de alegría, con mucha sinja y con gran regocijo y con toque de flautas. Los levitas cantaban el Tejilín 30, que es una referencia a la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, la cual es simbolizada en las primicias, que es Bikurín. Al llegar al monte del templo, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio, y así los Kohanim colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían. El mecimiento se llama tenufa, tenufa. En todas las direcciones lo mecían, para mostrar así que es una pertenencia al Boreolam. Después las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Devarim, capítulo 26, verso 3, también el verso 5 y hasta el 10. Las cosas que había en las canastas fueron comidas por los Kohanim, pero según Maimónides, el sacrificio de Bikurín requiere 7 cosas. 7 cosas. Número 1, se lleva al lugar escogido por Hashem. Número 2, se lleva en una canasta. Número 3, se hace una declaración verbal. Número 4, se entrega un sacrificio. Número 5, se da jalel. Número 6, se hace la ceremonia de Tenufá, el mecimiento. Y número 7, se pernota en el lugar. Amén, para que vaya teniendo una buena idea, porque se presentan las Moadim de otoño. Estamos a las puertas, Misajín, y estamos en el retorno a la letra G del Shen Gadol de Yukei Bakei. Amén. Capítulo 26, verso 3 dice, y te presentarás al Cohen que esté en funciones en esos días, y le dirás, declaro hoy a Hashem mi Elohai que he entrado en la tierra que Hashem juró a nuestros Aboteinu que nos daría. Aquí, Misajín, este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional e histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra, y cada israelita, cada judío tendría que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido. Capítulo 26, verso 5 dice, y responderás y dirás delante de Hashem tu Elohai, mi padre fue un aramí errante y descendió a Misraín y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Misajín Aram fue el quinto hijo de Shem, en Bereshit 10:22. No es ancestro de Abraham, el tercer hijo de Shem, Arfaxad. Arfaxad fue ancestro de Abraham. ¿Cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelitas fue un arameo, Misajín? Bueno, pues Labán fue llamado arameo. En Bereshit 25, verso
19, verso 20, también en el capítulo 28, verso 5. Él tampoco fue descendiente de Aram. Parece ser que porque vivían en Padán Aram fueron llamados arameos. El padre de Labán, Betuel y Isaac eran primos. La hija de Betuel fue rica y así que Isaac se casó con la hija de su primo, el hermano de Rica. Fue Labán llamado el arameo, pero no venía de ese Aram mencionado en Bereshit 10. Uno de los hermanos de Betuel, Kemuel, es llamado el padre de Aram. Ese otro Aram era, por tanto, primero de Labán, Jacob, y ese otro Aram fueron primos segundos. Es probable, Misajín, que los descendientes de Aram en Bereshit 10 hayan poblado la tierra llamada Padán Aram. Ese Aram que mayormente es mencionado en las escrituras es la tierra que hoy en día se llama Siria. Padán Aram está más al norte, cruzando el río de Mesopotamia. Es probable, Misajín, que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar en arameo y habitar en esa área. Aunque no era descendiente de Aram, hijo de Shem, según en Bereshit 31:47, Labán hablaba en el idioma arameo. ¿Cómo es que Jacob fue llamado arameo en la Torá, Misajín? Abraham fue llamado hebreo, no arameo. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción, Misajín? Bueno, la traducción peshita dice, mi padre fue enviado a Aram, refiriéndose a Jacob, que se fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Otra traducción dice, un aramita intentó destruir a mi padre. Otra traducción dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre. En el Humash Hamerkaz, otra traducción dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Otra traducción dice, un aramí era la perdición de mi ancestro. Mire, Misajín, si entendemos la palabra como que Jacob era arameo, tiene que ver con la tierra geográfica de Padán Aram, donde pasó 20 años de su vida, cuando tenía entre 77 a 97 años de edad. Es posible, Misajín, que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob fue llamado arameo, al igual que Labán, que habitaba en esa tierra sin ser descendientes de Aram, porque en sí Labán quiere decir blanco. Sin ser descendiente de esa, de Aram, de esa tierra, hijo de Shen, Jajam, Dan Ben Abraham escribe, ¿por qué Hashem mostró a Moshe que a la hora de traer las primicias al Adón debía decirse, un arameo a punto de perecer fue mi padre? El contexto revela que definitivamente se trata de Jacob, no es Abraham ni Isaac, sino un hijo de Abraham, hijo de Isaac, que es Jacob. ¿Cómo es que es Jacob la segunda generación de Abraham? No es visto aquí como el hebreo, sino como un arameo. Bueno, la razón es para mostrarnos que la descendencia de Abraham y Isaac no es biológica, sino profética. Según Rashi, la palabra arameo no se refiere a Jacob, sino a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en algunas de las traducciones. Continuamos en el capítulo 26, versos 6 a 9, dice, nosotros, nuestra. Esa persona no había vivido todo ese, sino se identifica con un cuerpo nacional de Israel. Cada israelita, misajín, en la celebración de Pesaj, tiene que pensar que él mismo salió de Misraín. Vemos la importancia del pensamiento colectivo, misajín, en nuestro pueblo. No somos individualistas, sino parte de un colectivo, para que se vaya dando una idea. Somos Ejá, somos una unidad.
En el capítulo 26, verso 11 dice, y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Hashem tu Elohai te ha dado a ti y a tu casa. Misajín, según la Mishnah y el Talmud, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo desde Shavuot hasta Sukkot, puesto que es el momento mayor de alegría durante el año. Después de Sukkot, Misajín, también se puede llevar la ofrenda de Bikurín, pero entonces no se recita la declaración de los versos 5 y 10. El prosélito no recita la declaración porque no es descendiente de los que heredaron la tierra. Capítulo 26, verso 12 dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Misajín, el tercer año puede ser una referencia al tercero y sexto año del ciclo septuanual, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Esta es la interpretación más común. El año del diezmo, porque aquí está hablando de el huérfano y la viuda, pero también habla del diezmo regular. Esa vez tocó todo junto. Según Rashi, significa que durante el tercero y sexto años no se dan dos diezmos. No se dan dos diezmos. El primer diezmo y el segundo diezmo, como en los años primero, segundo, cuarto y quinto, sino solo un diezmo. El primer diezmo durante los años tercero y sexto. El segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre. De esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Para que vaya teniendo una idea, capítulo 26, verso 13 dice, y dirás delante de Hashem tu Elohai, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus misbó que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus misbó. Aquí, Misajín, según Rashi, se hacía esta declaración en la víspera de Pesaj. La declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros misbó y la ayuda al judío israelita a ser solícito en todo. Como se sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Boreolán que ha sido fiel, le ayuda a no ser negligente para no tener que mentir delante de UK Bakay. Esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, que es el Yom HaKippurín, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, en cada año, cuando el Todopoderoso va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Ahorita Él está escuchándonos como papá, pero el día de Yom Kippur se sienta en su trono como juez. Ahí no es nuestro papá, ahí es nuestro juez supremo. Mire, mensajín, cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Boreolán y dar cuentas de todo lo que ha hecho, pensemos dos veces antes de hacer las cosas, mensajín. ¿Eres consciente de que vas a estar delante del trono donde se van a sacar todas las cosas a la luz? Medite en esa pregunta. Meditemos en esa pregunta. Porque todos los seres humanos, incluyendo el más Kadosh, aquel que diga yo no tengo ni nada de oscuridad, es un mentiroso. Porque todos tenemos oscuridad.
Unos la tienen más pesada que otros, pero todos pecamos todos los días. Por eso tenemos que hablar con papá todos los días, para que Él tenga rajen de nosotros en el día de Yom HaKippurim, el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día del juicio. Por eso ahorita vamos a mirar también las montañas, el monte Gerizim y el monte Ibal. Una representa la oscuridad, la maldición, en otra representa la luz y la vida. Capítulo 26, verso 15 dice, mira desde tu morada, Kadosh, desde los Hashamain, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestro Saboteino. Misajín, después de haber entrado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel, y no sobre uno mismo. Esto nos enseña, Misajín, a no ser egoístas. Que se dice, yo he cumplido y por eso pido que bendigas a todo el pueblo del cual soy una parte. Aleluya. Recuerden que somos el cuerpo de Mashiach y todos somos Ejá. Qué bonito es no buscar la prosperidad personal, Misajín, sino la prosperidad de todos, la prosperidad de todo Am Israel. Según la tradición, Misajín, el israelita debe de hacer la declaración de haber sido obediente a todos los misbón, con voz baja para que no se haga sonora como jactancia y soberbia, sino como una declaración hecha con humildad. Capítulo 26, verso 17 dice, has declarado hoy que Hashem es tu Elohai, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus misbó y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Esto lo hicimos usted y yo. Subraya el capítulo 26, verso 17. Pregúntese, ¿cuándo fue cuando usted declaró que Hashem es su Elohai? Cuando aceptamos a nuestro Melech HaMashiach. Cuando hicimos la tevila, la inmersión en el Shen Gadol de nuestro Melech. Ese día usted se comprometió, así como yo también. Así que está llamada a servir al Boreolam, a nuestro Creador. Con poquito o mucho lo que Él le vaya dando, pero no se quede con Él. Porque si no le va a pasar lo que le pasó al siervo inútil, por aterrar el talento que le dio. Así que no seamos inútiles. Somos unas vasijas de barro, pero seamos para el servicio del Boreolam. Seamos unas vasijas de honra y no de deshonra. Mire, Misajín, por un lado el pueblo declara su ajabá y su compromiso con Adonai. Así también usted y yo debemos de hacer eso. Capítulo 26, verso 18 dice, y Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión como Él te habló, para guardar todos sus mandamientos. Aleluya. A usted y a mí nos habló. Y nos sigue hablando por medio de su palabra en cada Shabbat y entre semana, cada que nos ocupamos de la lectura de la Torah de Yuhei Bajei. Mire, mensajín, por otro lado viene la respuesta de Hashem. En estas palabras hay una renovación del pacto. Hay tres alianzas con Israel en el Humash. Número 1, la del monte Sinaí. Número 2, la del Mishkan. Y número 3, la de las mesetas de Moab. En este texto aparece la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab, donde habla, dice, tú eres su pueblo, para guardar todos los mandamientos. En el mensajín, la identidad marca la conducta de una persona.
Si uno se siente rebelde, actuará como un rebelde. Si uno se identifica como ladrón, hurtará. Si uno tiene un complejo de rechazo, rechazará a los demás. Si uno tiene la identidad de ser un pueblo de exclusiva posesión, se comporta de manera kadosh. Guarda los mismos de Yuhei Bajei. Es muy importante, Misajín, pensar de sí mismo de la manera correcta para poder actuar de la forma correcta. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 23, verso 7. Pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensas tú, mi hermano, mi hermana, de ti mismo, así eres. Por esto, Hashem crea una identidad para su pueblo, para que actuemos conforme a esa identidad, Misajín. Una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad. Ellos intentan decirte que eres inútil, que no vales para nada, que eres un fracaso. Si tú recibes esos pensamientos, vas a actuar según ellos y el adversario habrá logrado su meta para destruirte. Por otro lado, Misajín, los demonios intentan decirte que eres muy bueno, muy importante y el mejor para que se crea una actitud de soberbia. Y así hacerte caer también de igual manera, como Hasatán cayó. Para contrastar estos dos extremos malignos, Misajín, la Torá nos enseña quién somos según el Boreolán, para que actuemos conforme a su punto de vista, conforme a esa emet, a esa identidad que tenemos como israelitas. Por eso es muy importante tener mucha emunaj, Misajín. Porque te digan lo que te digan, tú vas a saber lo que eres. Porque cada uno sabe lo que es. Como le dije anteriormente, cada uno de nosotros tenemos luz y tenemos tinieblas. Depende en cuál montaña te encuentres, en el de la Or o en el de la luz. Digo, perdón, en el de la Or o en el de las tinieblas. En el de la vida o en el de la muerte. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Salen bendiciones, todo lo bueno, o salen maldiciones, pura muerte? Recuerda que en nuestra boca tenemos la vida y la muerte. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros como padres inculquemos una identidad correcta a nuestros hijos. Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes están creando rebeldía en sus hijos. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectamos sobre ellos. Tanto lo bueno como lo malo, Misajín. Por eso hay que tener mucho cuidado. No permitamos que los sentimientos de culpa nos persigan golpeando. Si te has arrepentido de tu pecado, eres muy amado. Has sido perdonado. El Boreolán te ha elevado en Mashiach. Has sido escogido. Tienes una herencia, un futuro. Eres un hijo amado del Boreolán. Eres un rey, porque dijo que seríamos reyes y cuanín para el Abba. Somos parte de un pueblo kadosh. Somos israelitas. Así que no te quedes allí tirado sintiéndote o sintiendo lástima de ti mismo, sino levántate y compórtate según lo que somos, según lo que eres. Somos Israel para las naciones. Somos una menorá encendida, Misajín. Capítulo 27, verso 2 dice: Y sucederá que el día que paséis el Jardín a la tierra que Hashem tu Elohai te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal.
Mire, Misajín, según el Talmud, había 3 clases de piedras. Moshe erigió 12 piedras en la tierra de Moab. Eso lo puede mirar en Devarim 1:5. Yahoshua erigió 12 piedras dentro del río Jardén. Yahoshua 4:9. Y las de Gilgal, Yahoshua 4:20, que son las mismas que estaban en el monte Ibal. Y también recuerde, Misajín, que nuestros huesos son blancos y la palabra es negra. Ahí tenemos la luz y las tinieblas. Pero depende de usted y depende de mí qué quiere que se escriba en nuestros huesos. ¿Quiere que se escriban nuestras midó, nuestras cualidades, o quiere que se escriban nuestras maldiciones, nuestras transgresiones? Usted escoja qué quiere que se escriba en sus huesos. Porque la palabra es medicina a nuestros huesos, pero depende de qué palabra se escriba en nuestros huesos. Amén. Así que hagámoslo todo, hagamos todo lo bueno, quitemos todo lo malo, todo lo que se pueda. Es difícil, pero no imposible. Capítulo 27, verso 4 dice, y sucederá que cuando pases el Jardín levantarás estas piedras en el monte Ibal como yo te lo ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Hay 2 versiones, Misajín, de interpretación de este texto. Una dice que escribieron sobre las piedras y luego pusieron la cal encima de la escritura. La otra versión dice que primero pusieron cal, que es yeso, sobre las piedras y luego escribieron la Torá sobre el yeso. El Talmud dice que tradujeron la Torá y la escribieron en 70 idiomas para que todas las naciones pudieran tener acceso a la revelación divina. Aunque esta no fuese la realidad, esto nos muestra la idea en el judaísmo, en Israel, que la Torá no es exclusivamente para Israel. Capítulo 27, verso 9 dice, hoy te has convertido en pueblo de Hashem tu Elohai. Mire, Misajín, primero se habla de la identidad de lo que eres. En el 27:10 también dice, y obedecerás a Hashem tu Elohai y cumplirás sus misbó y sus estatutos que te ordeno hoy. Hoy es el día. Por medio de esta vasija de barro, usted está escuchando estas palabras, Misajín, mis Javerín. Pongamos por obra lo que toca. Busque su porción en cada parashá, en cada perashá, en cada drash, en cada midrash. Usted agarre su porción y lo que usted esté al alcance de obedecer, obedézcalo. Entonces dice, y obedecerás a Hashem tu Elohai y cumplirás sus misbó y sus estatutos que te ordeno hoy. Mire, Misajín, luego vemos cómo la obediencia viene como un resultado de esa identidad. Uno de los pasos más difíciles, Misajín, para ser un creyente que ha nacido de nuevo y que ha abierto sus ojos en cuanto a la Emet, de que ha sido cortado de un olivo silvestre y injertado en el olivo de Israel, en el olivo original, es dejar su identidad de gentil, de mundalidad. Una de las razones es la doctrina errónea de las diferentes religiones que enseña que la salvación solo se encuentra dentro de una llamada iglesia en 4 paredes y que los que salen de ella van al infierno. El cristianismo ha creado una identidad ficticia que desafía el único pueblo elegido, según las escrituras, Misajín. Por lo tanto, la identidad como cristiano tiene que ser intercambiada por una identidad verdadera,
según como está en el Tanaj, la identidad israelita. Mientras que un cristiano siga identificándose como cristiano, siempre se sentirá fuera de Israel. Solo una verdadera revelación de lo que es el Mashiach cuando ha nacido de nuevo, cuando se hace la Tevilá, es el primer paso porque va a entrar por la letra Taf, por la letra que es la puerta, que es Mashiach. Pero tiene que venir junto con una humildad que reconoce lo que Hashem está diciendo. Además de un temor verdadero de Elohai viviente, que le impide dejarse llevar por la opinión de la gente. Puede liberar al cristiano del sistema de Babilonia, la prostituta. Él es nuestro Elohim, el que puede librarlo de la muerte. Tú, que has nacido de nuevo y te identificas como cristiano, salga de la iglesia cristiana y vuelva a casa, al pueblo elegido, al cual verdaderamente perteneces, a pesar de que hayas sido engañado para creer otra cosa. Si has nacido de nuevo, no eres cristiano, sino israelita. Tú eres israelita igual que yo. La iglesia cristiana ha sido tu madrastra, pero tu verdadera madre es Jerusalén. Lo puedes corroborar en Gálatas 4, verso 26. Escucha lo que ella dice en Yesayahu 49, 21. Dice, ¿quién me ha engendrado a estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola. Y estos, ¿dónde estaban? Estos somos usted y yo. Ahora tienes la oportunidad de ser uno de los que vuelven a mamá en los últimos tiempos y ser una parte importante para el cumplimiento de esta profecía. También Misajín, el Corán repite vez tras vez, la importancia de ser un verdadero musulmán, para así inculcar una identidad falsa en el pueblo. De esta manera podrá manipular al pueblo según la identidad que haya sido proyectada. La única manera en que estas preciosas personas pueden ser liberadas para servir al único Elohai, el Elohai de Israel, es que salgan de la falsa identidad y que han recibido como musulmanes. Solo después de haber obtenido una identidad nueva podrán cambiar su conducta. Por lo tanto, Misajín, la identidad judía israelita es algo que Hashem está inculcando en su pueblo, vez tras vez. Varios de los mismos de los mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. Por esto el judío israelita es muy agresivo contra todo lo que intenta quitarle su identidad como judío israelita. Por esto, Misajín, el mesianismo cristiano es visto como una de las amenazas más grandes contra su existencia judía. El judío tiene razón cuando lucha contra el movimiento mesiánico, mientras que ella cometa fornicación con la prostituta romana y enseña sus doctrinas falsas que van en contra de la Torá de Moshe y una comprensión verdadera del Mashiach. El judío nunca inclinará su cerviz para hacerse cristiano. Por eso muchos han muerto como mártires.
para que la oración del Mashiach acerca de una unidad verdadera entre sus discípulos pueda ser cumplida. No es el judío que tiene que dejar su identidad como pueblo, sino el cristiano que ha nacido de nuevo, tiene que dejar de ser cristiano. Si usted nació de nuevo, tiene que venir al pueblo de Israel. Pero hay muchos que hicieron un nuevo nacimiento en el mismo ídolo. Tiene que dejar de ser cristiano y convertirse en un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Capítulo 27, verso 12 dice, cuando pases el Jardín, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Se da cuenta? Según el Talmud, 6 tribus subieron a la cima de cada montaña, Misajín. Los Cuanín y los levitas se quedaron en el centro, entre las dos montañas, alrededor del arca, y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Gerizim. Y luego las maldiciones que aparecen en la Torá mirando hacia Ibal. La primera bendición sería Baruch, el Shen, que no haga ídolo. Y así sucesivamente. Después de cada bendición, las 6 tribus contestaban amén. Y lo mismo hicieron las otras 6 tribus después de cada maldición. Misajín, es interesante notar que Shimón fue puesto en el monte Gerizim para bendecir cuando su hija había sido maldecida por su padre. En Bereshí 49:7. Él mismo no había sido maldecido, sino solo su ira. Por eso le digo que cada uno de nosotros tiene su lado oscuro y su lado de luz. Usted dice, o yo mismo, me pongo como primera persona. Si yo digo, ok, doy sedacá, doy esto, ayudo al pobre, ayudo a la viuda, ayudo al necesitado, todo eso es emet, pero tengo mi lado oscuro. Puedo ser un hipócrita, puedo tener mucho ego, ¿sí? Y también es emet, pero ¿dónde está? ¿Qué es lo que va a pesar más? ¿Qué es lo que va a pesar más? Si yo empiezo a quitar de las cosas negativas de lo que está en la sombra para convertirlos a la luz, Baruch Hashem. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Combatir lo que está en la maldición para traerlo a que sea bendición. Y veremos la brajá en nuestras vidas, en nuestros descendientes, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Mire, Misajín, el hecho de colocarle para bendecir fue para que él pudiera hacer tikkun, rectificación. Y es lo que debemos de hacer usted y yo. Nuestro tikkun, olán primeramente y luego el personal. Gerizim tiene una altura de 880 metros, e Ibal tiene una altura de 940. El monte de maldición es más alto que el de bendición. En la Torá, Misajín, hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre el Eibal, el monte de las maldiciones de Gerizim. Esto nos indica que la Torá trajo maldición para Israel y las naciones por causa del pecado que hay en nosotros. La Torá revela Misajín y condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. De esta manera el pecador podrá arrepentirse, hacer una tashuja y un retorno a la ley espiritual y volverse al Boreolán y pedir ayuda por medio de nuestro Melech HaMashiach y poder convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia
que ha sido dada en el Mashiach Yeshua. Como está en Gálatas 3:24, mire. Dice, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados por la emunaj. La emunaj hebrea, misajín, es creer, confiar y obedecer. Mire, misajín, el pecado en nosotros se aprovechó de los mismos para causar muerte en nosotros. Por eso el ministerio de Moshe es llamado ministerio de muerte y ministerio de condenación. No por la Torá que sea mala, sino porque el hombre es pecador. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, versos 7 al 9. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con cabot, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe por causa del acabot de su rostro, que se desvanecía. ¿Cómo no será aún más cabot el ministerio del Ruaj? Porque si el ministerio de condenación tiene cabot, mucho más abunda en cabot el ministerio de la Sedaká, el misterio de la justicia. Mire, mis ajín, estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moshe, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Toira por causa del pecado en el hombre. La Toira no es mala, pero el pecado sí es malo. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Toira para causar muerte en el hombre. Romanos 7:7 al 14. Cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de gracia y vida, podrá obtener los beneficios de la obra del Mashiach y tener una relación diferente con la Toira. En lugar de despertar el pecado, ahora los mismos son una descripción de la naturaleza nueva que hemos recibido en Mashiach, que cumple los mandamientos con gran gozo. Romanos 6:17 y verso 18 y también el capítulo 8, verso 4. En el Mashiach, misajín, no hemos sido liberados de la toira, sino solamente de la función condenatoria de la toira. Para que tenga una idea. Capítulo 27, verso 15 dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Shen, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responda y dirá amén. Quiero que se quede allí mirando donde dice, y la erige en secreto. Secreto en hebreo es so, y eso se encuentra en su mente. Cuidado con lo que fabricamos en nuestras mentes. La erige en secreto. Cuidado lo que traemos en nuestra cabecita, misajín. Mire, misajín, todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra este tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer estas cosas en secreto. Cuando uno dice el amén, se eleva la conciencia. Para bien o para mal, se entenebrece o se despierta, se desenvuelve y agarra la conciencia para bien. Miren, Devarim 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Shen, nuestro Elohai, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está en secreto lo mira Shen, los hombres no lo pueden mirar. Por eso las cosas que son reveladas las mira el hombre.
mira cuando estás pecando, pero las que pecas en secreto las mira Hashem, las que están en tus pensamientos, en tu mente. ¿Te imaginas si la mente hablara? ¿Cuántas cosas no saldrían a la luz y cuántas cosas no hablaría? Miren, mis aquí los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por Hashem mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados. Por eso la gente afuera dice, ay, pero si es una persona que se porta re bien, ¿por qué le vino esa calamidad? Si es una persona que es bondadosa, ¿por qué le vino ese juicio? Es por los pecados que están en secreto donde la gente no mira. Así que eleve su conciencia, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, porque el Boreolán mira en la mente, en su corazón. Mire, Misaquín, pero los pecados abiertos tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto, al no tener evidencias. Pero cuando hay evidencias, tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos y sobre el pueblo. Capítulo 27, verso 16 dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Si tú despreciaste a tu padre y a tu madre en el pasado, o si todavía lo sigues haciendo, haz teshuvá. Mashiach viene pronto y viene una Moed que se llama Yom Kippur, día de el juicio. Y si tú estás así, de mí te acuerdas lo que te espera después de ahí. Hazme shalom que no te pase nada, sino que llegues a la teshuvá. Mire, mensajín, el desprecio es algo interno que no siempre se puede ver por fuera. Capítulo 27, verso 18 dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Mire, mensajín, esto también implica dar un consejo engañoso a un ignorante, a una persona que va saliendo del mundo, que viene apenas para la conversión al pueblo de Israel. Tenemos que darle la emet. Tenemos que darle el consejo de emet. Porque si le da un consejo para que se pierda más, el que se va a perder más es usted. Elevemos nuestra conciencia. Capítulo 27, verso 24 dice, maldito el que hiera a su vecino secretamente. ¿Se da cuenta? Con pensamientos, con envidia, egoísmo. Y todo el pueblo dirá amén. Una forma de dañar al vecino en secreto es hablar mal de él. Lashon hara. El hablar mal. Capítulo 27, verso 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta Torá, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener, misajín, las palabras de la Toira en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. Por eso dice la Escritura en Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la toira no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohai lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la toira se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Roaj. Misajín, el requisito de la toira es cumplido en nosotros, no dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta,
una actitud, una voluntad, una disposición. El Mashiach vino para que pudiéramos tener una actitud correcta hacia todos los mandamientos por medio de la llenura del Ruach HaKodesh, un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torah. No viene del Boreolán, no es del espíritu del Mashiach, sino del espíritu del antimashiach, como está en Primera de Yohanan 4:3, Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 7 y Daniel 7:25. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 3 verso 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Esta cita de Devarim de 27-26, Misajín, se usa para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionada con la Torá, usándola como un medio de autojustificación. Esto es llamado obras de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la toira de esa manera, no se produce otra cosa que la maldición, porque sin emunaj en su propio poder, es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta, y la desobediencia trae maldición. Es decir, Misajín, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos legalísticamente, mecánicamente, será objeto de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en sus propias fuerzas. Necesita la bondad de Hashem para poder obtener el perdón por las equivocaciones, por la expresión obras de la ley. No significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así engañarse a la aprobación y la salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Esa manera de pensar es engañosa. La salvación no se obtiene por medio de méritos. Si quebrantas uno de los mandamientos, ya estás bajo maldición y no puedes superar esa maldición por medio de hacer una buena obra o dar dinero a los pobres. Tienes que hacer una tashuja y un retorno espiritual al Boreolán. Él es el que pone la luz y las tinieblas, pero nosotros nos desviamos. La única forma de ser libre de la condena de tu pecado es que alguien entre en tu lugar. En el sistema de sacrificios que aparece en Baikra, Levítico, vemos cómo los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre. Y de esa manera el Boreolán en su gran rajamín da un regalo de perdón al pueblo arrepentido. Por eso a un corazón contrito y humillado, el Boreolán no desprecia. Sin embargo, Misajín, los animales no pueden sustituir al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho una vez por todas, como medio de sustituto para que nosotros podamos ser perdonados sobre una base jurídicamente justa. Hashem es nuestro Sadik cuando nos perdona por causa de la muerte de nuestro Melech HaMashiach. Los que recibieron y reciben perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo, lo hicieron a base de los méritos del sacrificio del Mashiach, reflejando en los sacrificios del templo, sin el sacrificio del Mashiach. Los sacrificios del templo no tendrían valor. En Romanos 3:25 y verso 26. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición causada por su desobediencia, aunque sea a un solo de los mandamientos. Él necesita recurrir al Todopoderoso
para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo, pero necesita ir con un corazón contrito y humillado. La palabra amén expresa tres cosas, misajín. Número uno, un juramento sobre uno mismo. Números capítulo 5, verso 22. Número dos, aceptación de un hecho. Devarim 27, 26. Número tres, afirmación de un acto. Primera de Reyes 1:36. Podemos mencionar tres ejemplos, misajín, en las escrituras donde se habla de pecados cometidos en secreto. En estos casos son los pecados del hurto, la mentira. El primero es Acán, en Yahoshua 7, que hurtó de las cosas dedicadas al Boreolán y las escondió en su tienda. Hashem dijo que todo Israel había hurtado y mentido. Todo Israel hurtó y mintió. Por causa de esto, 36 hombres murieron en la guerra contra Jai. Luego el espíritu de profecía reveló el hurto y la mentira, y por no mostrar ningún deseo de arrepentimiento a tiempo, Acán fue apedreado junto con sus hijos. El segundo caso es Gehazi, el siervo del profeta Elisha, en Segunda de Reyes 5, que mintió para conseguir mucho dinero, ¿se acuerdan? Y ropas preciosas de un hombre generoso que había sido sanado de una plaga mortal. Por esa mentira y ese hurto recibió la misma plaga, la tixará, la lepra. El tercer caso se encuentra en Hechos 5, misajín, donde vemos como una pareja, Ananía y Zafira, Anaya y Shafira, se había puesto de acuerdo para mentir en cuanto a la suma de un dinero. Habían sustraído por parte del dinero, diciendo que era todo obviamente para conseguir mayor honra en la quejilá, en la cajal. El espíritu de profecía reveló su pecado y cayeron muertos delante de todos. En Zacariahu capítulo 5, verso 1 al 4 dice, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo el malaj, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Hashem de los Sebaot, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado aquel que jura en el nombre de Hashem. Y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Aleluya. ¿Se da cuenta? Este texto, misají, nos enseña cómo la maldición entra en la casa del que hurta y del que miente para destruirla. Todo aquel que jura falsamente. Entra la Torá, el rollo, y destruye esa casa, empezando por nuestro cuerpo, por nuestro roaj, que es una miniatura de Mishkan, una miniatura de templo, una miniatura de casa, donde alberga todos los miembros, la Shejinah, la Ruach HaKodesh. Pero si se empieza a convertir todo en el lado Eibal, todo de tinieblas, es destruido. En Gizgaluya, Revelaciones 21, verso 8, dice, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
No dice algunos mentirosos, sino todos los mentirosos. ¿Ve la importancia de hacer teshuvá, misajín? Aquel que diga yo no miento, entonces ya está mintiendo, porque todos mintemos. Pequeñas o grandes, pero a veces, sin la tarea es de hacer teshuvá. Cuando usted lanzó la mentira, hazme shalom, que no acontezca, hacer teshuvá. En Revelaciones 21:27 dice, jamás entrará en ella nadie o nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. El que practica la mentira no tiene derecho a entrar en la nueva Jerusalén. Miren lo que dice en Yohanan 8:44, dice, sois de vuestro padre Hasatán, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la Emet, porque no hay Emet en él, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Misajín Hasatán es el padre de la mentira, lo cual significa que él originó la mentira. La mentira no viene de Hashem, pero también fue criada por Hashem, porque él creó a Hasatán y Hasatán también es un siervo de Hashem. Esto da como resultado que todo aquel que miente se une con Hasatán y abre por puertas en su vida para que los malos espíritus puedan operar. La mentira es una puerta abierta para el adversario. El que no se arrepiente de la mentira sufrirá el destino del padre de la mentira. La mentira no es solamente hablar falsedad, misajín, sino también aparentar algo que no es. La hipocresía es un tipo de mentira durante condena por el rabí Yahoshua, nuestro Melech HaMashiach. En primera, por ejemplo, aquí en Tito 1, verso 2 dice, Elohai que no miente. Miren, misajín, Hashem nunca miente. La mentira no viene de él, ni es usada por él en ningún momento. En Hebreos 6:18 dice, es imposible que Elohai mienta. Es imposible que el Todopoderoso mienta porque la mentira es parte de la naturaleza de Hasatán. Es de la vasija de Hasatán. Es una puerta. Que esa puerta está allí para cuando usted la abra. Si usted abre esa puerta de la mentira, está dándole lugar a Hasatán. Todavía Hasatán no quiere venir, pero usted hasta le ruega. Por eso no le eche la culpa a Hasatán. Uno es responsable de la puerta que va a abrir, de la puerta que va a tocar. Recuerden, el monte Gerizim y el monte Ibal, y todo el pueblo estaba ahí. Ahora usted decide en cuál montaña estar. En Yohanan 14:6 dice, yo soy la Emet. ¿Quién dijo eso? Nuestro Melech HaMashiach. Mashiach es la Emet y por eso nunca miente ni puede mentir. Por esto sus talmidín tampoco lo hacen. Los hijos de Hasatán mienten porque son del padre de la mentira. Los hijos de Boreolán no mienten porque son de la Emet, de la luz. Pero usted puede renunciar a su padre Hasatán y venir al Boreolán, a su creador, para que se convierta en hijo de él también. Primera de Yohanan 1:5 hasta el 10 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Elohai es Laor y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la Emet. Mas si andamos en Laor, como él está en Laor,
tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y sadik para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, Misajín, la única forma de ser libres de la mentira es la teshuvah, tashuhei, y vivir en la luz, lo cual corresponde a siempre decir la emet, la verdad. Cuando hay que hablar y vivir la emet, siempre, Misajín, siempre. Misajín en el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Es la extensión del capítulo 26 de Baikra, la diferencia más destacada entre los dos. Aparte de la cantidad de texto, es el uso del plural en Baikra 26, que habla de al colectivo, no al singular. Y del singular en Devarim 28, que habla al individuo, al colectivo como un solo pueblo único. Otra diferencia es que al final de Baikra 26 habla de la restauración de Israel en los versos 40 y 40 al 43 encontramos una promesa de restauración condicional. Hay también una promesa y condicional de no desechar del todo al remanente de Israel en los versos 44 y 45. Pero en Devarim 28, Misajín, no encontramos una promesa de restauración de Israel. El capítulo 28 termina con la deportación a Misraín, que representa la más trágica de toda, volver al país de cautiverio de donde salimos. Sin embargo, Misajín, en el capítulo 30 hay una promesa de restauración condicional y que volvamos entonces a Hashem y que Hashem nos hará volver. Misajín, según Namaínides, Baikra 26 está hablando de la destrucción del primer templo y de la deportación a Babilonia. Y el capítulo 28 de Devarim habla de la destrucción del segundo templo y sus consecuencias. Es cierto que podemos encontrar similitudes para esa afirmación, pero otros comentaristas, como otros modernos, no comparten la idea de Naimádnides, encontrando en el capítulo 28 de Devarim referencias también al primer exilio con la destrucción del primer templo. Que todo esto ya pasó, ¿sí? Ahorita ya estamos en los últimos días donde va a bajar la nueva Jerusalén y que estamos esperando al Mashiach. Muy pronto y en estos días y todos decimos amén. Mire lo que dice en el capítulo 28, verso 1 y verso 2. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente a Shem tu Elohai, cuidando de cumplir todos sus mismos, sus mandamientos que yo te mando hoy, Hashem tu Elohai te pondrá en alto sobre todas las naciones de Israel, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces a Hashem tu Elohai. Cuando dice te pondrá en alto sobre todas las naciones, está diciendo que te llevará a Israel, a la nueva Jerusalén. Tiene mensaje, las bendiciones son el resultado de la obediencia a los misbod de Yuhei Bajei, y las maldiciones son el resultado de las desobediencias a los misbod de Yuhei Bajei, para que vaya elevando su conciencia. 28:3 dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Aquí, Misajín, primero encontramos una bendición personal. Capítulo 28, verso 4a dice, bendito el fruto de tu vientre. Luego viene una bendición familiar. Esta es la segunda prioridad para el Todopoderoso, que es tu familia.
28:4b dice, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Aquí Misajín en tercer lugar viene a la bendición sobre el trabajo. Dice en el 28:5, bendita serán tu canasta y tu arteza. Aquí Misajín se refiere a la comida que viene en cuarto lugar. 28:6 dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Aquí Misajín, según el Talmud, se refiere a la entrada al mundo y la salida de este mundo. También puede ser entendido como los viajes, los movimientos de un lugar para otro. Según el Targum de Jonatán, significa bendición cuando uno entre en el Beit Hamidash, en el templo, y cuando uno salga para hacer negocios. También se puede interpretar como el ministerio de Cohen, que entra en la presencia del Boreolán, y el ministerio real, que gobierna sobre las circunstancias. Capítulo 28, verso 7 dice, y Hashem hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y irán delante de ti por 7 caminos. Aquí Misajín se refiere a las bendiciones por la obediencia, incluye la victoria en los enfrentamientos bélicos. Capítulo 28, verso 9 dice, él te establecerá a Hashem como pueblo Kadosh para sí, como te juró, si guardas los misbod de Hashem tu Elohai y andas en sus caminos. Aquí Misajín, la mayor bendición es estar cerca de Hashem. Capítulo 28, verso 10 dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el Shen de Yukei Bakei y te temerán. Miren, Misajín, el mejor impacto que se puede hacer en las naciones gentiles se produce cuando hay obediencia en el pueblo de Israel. Este texto nos enseña que Israel ha sido puesto para impactar en las naciones. El Todopoderoso quiere que su salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y por esto ha creado el pueblo de Israel, a usted y a mí, para que sea un canal para ello, como está escrito en Yesayahu 49, versos 5 al 6, mire. Dice, ahora dice Hashem, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él. Eso debemos de decir usted y yo. Sigue diciendo el texto Kadosh. Y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Hashem, y mi Elohai ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones. Ahí está. Debemos de ser luz usted y yo para las naciones. Una menorá encendida, Misajín. Que eso quiere decir teniendo la letra Ba restaurada. Esa letra Ba que representa a Serampín, Mashiach. Para que dice, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Esa es la programación del nombre, llevándolo hasta los confines de la tierra para traer a Mashiach pronto y en estos días. Y todos decimos amén. Capítulo 28, verso 3 dice, y te pondrá Hashem a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Y escucha los mandamientos de Hashem tu Elohai que te ordeno hoy, para que los guardes y los pongas por obra. Aleluya. Misajín, la única manera de vencer sobre Hasatán y estar en una posición superior a los malos Roajín, espíritus malos, es someterse al Boreolán y en humildad y obedecer sus mandamientos. Lo puede corroborar en Jacob Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:6 y verso 9. El que no obedece no está sometido y no podrá resistir a los enemigos. Punto. Solo estaremos encima si obedecemos los mandamientos de Yuhei Bajei. No hay prosperidad verdadera y duradera sin obediencia. Punto.
Capítulo 28, verso 14 dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Mire, mensajín, aquí está escrita la palabra hoy. Si tú puedes obedecer hoy y lo dejas para mañana, no has cumplido los mandamientos. Los mandamientos son para cumplirlos hoy, no mañana ni ayer. Ahora es el momento de obedecer, mensajín. Si no obedeces hoy, no lo harás mañana. Que no te dejes engañar. Hashem trabaja con nosotros hoy y nosotros tenemos que relacionarnos con Él hoy, no ayer ni mañana, sino ahora mismo. Arregla hoy tu relación con Hashem y no dejes las cosas para mañana, porque para mañana puede llegar el novio y te puedes quedar con tu novio Hasatán si no estás despierto, si no estás despierta, si no arreglas tu vida. Debemos de estar listos como cuando salimos de la tierra de Misraín con nuestro bastón y con nuestros zapatos puestos. Miren, mensajín, en este texto se menciona alrededor de 12 resultados positivos de la obediencia, pero aproximadamente 98 calamidades como consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Yuhei y Bajei. ¿Por qué hay más palabras que hablan de la maldición que de la bendición, mensajín? Bueno, por un lado es para crear temor a las consecuencias del pecado y así evitar el pecado. Por otro lado, Misajín, podemos ver en este capítulo, junto con el capítulo 30, toda la historia de Israel de forma profética. La historia de Israel empezó con subidas hasta llegar al tiempo del Melech Shlomo, cuando todas estas bendiciones alcanzaron al pueblo, luego se apartaron de la obediencia, tanto el Melech como el pueblo, y las cosas iban hacia abajo. Y poco a poco, misajín, se iban cumpliendo todas estas maldiciones, para luego llegar al momento de la restauración, que fue explicado en los primeros versos. Nosotros estamos viviendo en el capítulo 30, misajín, en estos momentos. De Barín 30, verso 1 y 2 dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde Hashem tu Elohai te haya desterrado, y vuelvas a Hashem tu Elohai, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Mire, misajín, ahora estamos viviendo esto. El avivamiento hebreo entre judíos, asimilados, israelitas, perdidos y gentiles es precisamente el cumplimiento de estas palabras de la Toira. Este texto enseña que la vuelta a la Toira de Moshe es un resultado de una vuelta al Todopoderoso. En los últimos tiempos, que es hoy, después de que hayan pasado todas estas bendiciones y las maldiciones sobre Israel a lo largo de la historia. Tú y yo somos parte de algo muy grande, misajín. Al juntarnos con este movimiento de restauración, nos estamos uniendo al programa de redención del Moreolán de los últimos tiempos. Capítulo 28, verso 16 dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. La primera maldición es personal. 28:17 dice, maldita serán tu canasta y tu arteza. La comida viene en segundo lugar. 28:18 dice, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. La tercera cosa es la familia y la cuarta cosa es el trabajo. El orden de las maldiciones es diferente al de las bendiciones. Capítulo 28, verso 19 dice, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Targum de Jonatán tradujo esto, misajín,
De maldito serás cuando entres en los teatros y circos, y maldito serás cuando salgas a conducir tus negocios. Capítulo 28, verso 21 y 22 dice: Hashem hará que las pestes te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá a Hashem de tisis, de fiebre, de inflamación y de grave ardor. Todo esto vino parte con el corona que pasó, la peste que todavía hay secuelas y todavía anda por ahí en las tinieblas. Todas las enfermedades son maldiciones, misajín. En el 27, 28, verso 34, 35, 59 y 61. Las enfermedades no son bendiciones. Hashem puede usar las maldiciones para producir un resultado positivo, cierto, en las personas. Cualquier maldición puede ser transformada en una bendición. Allí es donde le digo que puede venir de la sombra a la luz, si usted quiere. Pero si usted se siente cómodo en las tinieblas, recibirá su castigo. Pero las maldiciones no son buenas en sí, las enfermedades no son buenas en sí. Atentan contra la vida del hombre. Nuestra actitud contra las enfermedades debe de ser enemistosa, misajín. Las enfermedades no son nuestras amigas. No las queremos y no las aceptamos en nuestros cuerpos. Las resistimos tanto físicamente por medio de la defensa corporal como psicológicamente, por medio de una actitud o rechazo, y también espiritualmente por medio de la proclamación de las palabras de las escrituras que hablan de la sanidad divina, y por medio de pedir sanidad y sanar en el nombre de nuestro Mele, Mashiach Yeshua. En Deuteronomio 28:61, también toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta Torah. Mire, misajín, si el Mashiach Yeshua llevó las maldiciones de la Torah, según de Barim 21:23 y Gálatas 3:13, también llevó todas las enfermedades, que son maldiciones. Las enfermedades son maldiciones, no están mencionadas en la parte de bendiciones. Mashiach llevó todas las enfermedades para suplir sanidad a aquel que cree en él, como está en Yesayahu 53, 4, 5 y Matillahu 12, 15. Écheles una leída ahí en su casita. Capítulo 28, verso 29 dice: y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. Ahí está. Ese es el final. Mire, mis ajín, los robos son producto de la maldición. Si uno ha sido robado, le ha tocado una maldición. Si vivimos en obediencia a los misbó, hay protección también contra los robos. Si todos obedecen los mandamientos, no habrá robos. Duerme en Shalom, se despierta en Shalom. Pero otros no duermen porque están cuidando su troca del año, sus rines nuevos que le puso a su troca, su casa nueva que no se le queme, ponela adentro, etcétera, etcétera. Capítulo 28, verso 30 dice: te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Aquí, misajín, vemos las tres cosas en orden inverso: mujer, casa y viña. Del capítulo 20, versos 5 al 7. La maldición toca primero la mujer, luego la casa y luego la viña. Capítulo 28, verso 36 dice: Hashem te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, o sea, al presidente de hoy en día o al delegado, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Este texto nos enseña, misajín, en primer lugar, que la Torah prevé la existencia de un rey en Israel.
En segundo lugar, profetiza sobre lo que iba a pasar con un rey específico. Segunda de Reyes 24:15 y también Segunda de Crónicas 36, versos 5 al 6. También puede ver el Talmud Yomá 52b, a una nación. Mire, Misajín, aquí se habla de una nación, no varias. Esto se refiere a la deportación a Babilonia, que ya pasó también, que era una sola nación. Más adelante, con la destrucción del segundo templo, los judíos fueron esparcidos a todas las naciones. Donde habla de madera, esto puede también referirse al culto a la cruz, que es adorada y venerada en el mundo cristiano, católico. También puede referirse al árbol de Navidad, también piedra, también una referencia a la Kaaba, la piedra negra en Meca, adorada por los musulmanes a lo largo de la historia. También los judíos han sido forzados a adorar a los falsos dioses cristianos y el musulmán, entre otros. Para que tenga una idea, puede buscar la historia de Israel para que se dé cuenta por dónde ha pasado, por dónde hemos pasado todo el pueblo de Israel. Capítulo 28, verso 37 dice, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde Hashem te lleve. Esto se ha cumplido en todas las naciones donde hay expresiones de desprecio y burla de los judíos. Hoy en día, Misajín. Capítulo 28, verso 39 dice, plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Misajín, aquí los gusanos que comen las verduras y los frutos son resultado de la maldición por la desobediencia a los mandamientos. Las plagas, etcétera, todo lo que echa a perder las viñas y las hortalizas. Capítulo 28, verso 47 y verso 48 dice, por cuanto no serviste a Hashem tu Elohai con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales Hashem enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Mire, mensajín, si no servimos al Boreolán con alegría y con gozo de corazón, tendremos escasez de todas las cosas y un yugo de hierro. Esto nos lleva a reflexionar, misajín, si verdaderamente mostramos mucha gratitud cuando tenemos abundancia o estamos quejándonos por lo que no tenemos. Si nos quejamos de la comida, de la ropa, de lo que el Boreolán nos está dando, lo perderemos. Si tenemos escasez, será por haber sido negligentes en este punto. Oramos la oración de Birkaja Maxó con alegría y gozo de corazón después de comer o salimos de la mesa sin dar gracias, misajín. Elevemos nuestra conciencia. Mire, misajín, según el Talmud Yarushalayim, el yugo de hierro representa ideas oscuras y preocupaciones. Así que el yugo puede representar opresión espiritual y depresión psicológica. Una manera de vencer sobre esa opresión es alabar al Boreolán con alegría. Si estás tentado a entrar en una depresión, debes danzar delante del Boreolán y cantar con voz fuerte para que esa opresión no te venga. Si estás en una depresión, puedes usar la misma medicina y saldrás de ella con mucha victoria. Capítulo 28, verso 49 y verso 50 dice, Hashem levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá ruda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respecto al anciano ni tendrá compasión del niño. Este texto, Misajín, hace referencia al Imperio Romano, entre otros, que tenía el símbolo del águila, Yirmiyahu 49, verso 14 al 16.
Abdías, un descendiente de Edón, fundó Roma. Naimanides destaca que en estos dos versos se mencionan 3 veces la palabra Goy, que significa nación. Esto se refiere a las 3 guerras decisivas entre Roma e Israel. La primera guerra fue la de Pompeyo, cuando tomó a Jerusalén y puso fin al reino de los Hasmoneos. La segunda se hizo cuando Herodes combatió el hijo de Aristóbulo, Antígono, que fue el último gobernante Hasmoneo. Herodes llamó al emperador Antonio, quien tomó a Jerusalén. En la tercera guerra fue la de Vespasiano y Tito, que destruyeron el reino de los judíos. Las consecuencias de esta guerra están profetizadas en el resto del texto que estamos estudiando. Capítulo 28, verso 58 dice: Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, temiendo este nombre esplendoroso y temible, Hashem tu Elohai, las maldiciones alcanzarán a la persona que no teme al Boreolán, puesto que el temor, misajín, al Todopoderoso nos lleva a obedecerle. El temor al Todopoderoso es un ingrediente muy importante, misajín, en nuestro ajabá hacia Él. El que teme la consecuencia del pecado, que es la ira del Boreolán, se abstiene de muchas cosas malas. La Torá del Todopoderoso, que siempre se ha predicado y que siempre se estará llevando hasta el fin, nos exhorta a temer, a exaltar y adorar al Boreolán, como está en Revelaciones 14, versos 6 al 7. Mire. Dice: y vi volar en medio del cielo a otro malaj, que tenía la Torá del Todopoderoso para anunciarla a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Elohai y dadle cabo, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el capítulo 28, verso 64, dice: Hashem te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Aquí, misajín, esto ya se ha cumplido. Hay descendientes de las 12 tribus entre todos los pueblos de la tierra. Esta es una siembra del Todopoderoso que en nuestros días está empezando a dar fruto. El movimiento llamado mesiánico, raíces hebreas, sendas antiguas, nexarita, es el inicio de esta gran cosecha, misajín, de estos descendientes de las tribus que fueron sembrados entre todas las naciones debajo de este cielo. Ahora es el tiempo de que estos sean recogidos de un extremo al otro extremo, como está en Amos 9:9, que dice: porque he aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, perdón, sin que caiga ni un grano en tierra. ¿Se da cuenta? Y usted que no quiere, ahí está todavía agarrado y agarrada en las inmundicias y no quiere soltarlas. Ya es tiempo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que usted suelte todo eso de la inmundicia y venga a formar parte del granero de Boreolán, del trigo. En Yesayahu 27:2 dice: y sucederá en aquel día que Hashem trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Misraín, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Capítulo 28, verso 68 dice: y te hará volver a Hashem a Misraín en naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. Aquí, misajín, esto hicieron los romanos después de la caída de Jerusalén. Esclavos judíos fueron llevados a Gaza y luego con barcos a Misraín, donde se vendieron por precio bajísimo.
Continuamos en el capítulo 29, verso 9. Dice, guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica. Aquí nos habla usted y a mí. Para que prosperemos, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Aquí, misajín, la prosperidad depende de la obediencia al pacto y no la prosperidad que le andan anunciando allá los falsos profetas, ¿sí? Que allá se los tiran con un taco, los escupen, les echan agua y que va a venir la prosperidad y todo eso es pura faramaya, es pura mentira. La única prosperidad que puede llegar es por medio de la obediencia a los misbó de Yuhei Bajei. La prosperidad depende de la obediencia al pacto. Estas palabras son repetidas en Yahoshua 1:8, donde está escrito: este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Grábese esa cita para cuando llegue allí un profeta de Hasatán a declararle prosperidad que usted no está obedeciendo, es imposible de que le llegue. Entonces, misajín, ¿qué hay que hacer para tener prosperidad y éxito? Hagámoslo entonces con alegría. Misajín, espero que esta parashá le sea de mucha edificación para su neshama, para su alma, para su nefesh, para lo de abajo y lo de arriba, que sea prosperado, que sea conectado y que esa letra va a ser restaurada, que sea restaurada en su vida, la letra va que es Mashiach, la que conecta lo de arriba con lo de abajo y lo de abajo con lo de arriba. Lo espiritual con lo literal y lo literal con lo espiritual. Mire, misajín, en esta parashá se encuentran los mandamientos del 606 al 611, de los preceptos 613. Precepto de hacer una declaración sobre las primicias, Bikurín, de Barim 26:5. Precepto de hacer una declaración sobre el diezmo, Maxer, de Deuteronomio 26:13. Precepto de proceder según los modos de actuar de Elohai, de Barim 28:9. Prohibición de comer del segundo diezmo, Maxer Sheni, estando en luto, de Barim 26:14. Prohibición de comer del segundo diezmo en estado de impureza, de Barim 26:14. Prohibición de gastar el dinero del segundo diezmo en otra cosa que no sea comida o bebida, de Barim 26:14. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Isajín, que Yahweh bendiga su salir y su entrar, que sea cabeza y no cola, que trabaje poco y gane mucho, que usted preste y no pida prestado. Y así les declaro que vivan bien, vistan bien y coman bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan para las naciones, aquí en los fundamentos de la Torah. Amén. Shalom Ubrajó, Lejitra o Misajín.